Del mar tormentoso a las nubes de los cielos. La visión de Daniel 7 es paralela al sueño de Daniel 2, pero Daniel 7 amplía lo revelado en Daniel 2. En Daniel 2 se dan las generalidades y en Daniel 7 se dan detalles. En primer lugar, la visión ocurre de noche y retrata al mar agitado por los 4 vientos. La oscuridad y el agua nos recuerdan la creación, pero esta creación parece estar de algún modo distorsionada o bajo ataque. En segundo lugar, los animales de la visión son inmundos e híbridos, lo que representa una violación del orden creado. En tercer lugar, los animales descritos ejercen dominio, por lo tanto, al parecer, estos poderes usurparon el dominio que Dios le dio a Adán en el Edén. En cuarto lugar, con la venida del Hijo del Hombre, el dominio de Dios les es restituido a quienes pertenece por derecho. La descripción anterior ofrece una vista panorámica de las imágenes bíblicas que se ejecutan en segundo plano en esta visión sumamente simbólica. Afortunadamente, el ángel explica algunos de los detalles fundamentales de la visión para que podamos entender los entornos principales de esta sorprendente profecía. 4 animales. Cada animal que ve Daniel corresponde a una parte de la estatua que se le muestra a Nabucodonosor. Pero ahora se dan más detalles sobre cada reino. Es interesante que todas las criaturas que simbolizan las naciones paganas sean bestias inmundas. Además, salvo la 4ª bestia, Daniel define a los animales como semejantes a algunas criaturas conocidas. Por ende, los animales no son símbolos arbitrarios, ya que cada uno tiene algunas características o señales o algún aspecto del reino que representa. El león. Un león es la representación más adecuada de Babilonia. Los leones alados decoraban las paredes de un palacio y otras obras de arte babilónico. Al león, representado en la visión, finalmente le arrancan las alas, se para sobre sus patas traseras como un hombre y recibe un corazón humano. Este proceso simboliza la decadencia del imperio babilónico bajo sus reyes posteriores. El oso. El oso representa al imperio medo-persa. El hecho de que se levante para un costado indica la superioridad de los persas sobre los medos. Las 3 costillas entre los dientes representan las 3 conquistas principales del imperio medo-persa, que vienen a ser Lidia, Babilonia y Egipto. El leopardo. El leopardo veloz representa al imperio griego que fundó Alejandro Magno. Las 4 alas hacen que esta bestia sea aún más veloz, una adecuada representación de Alejandro, que en pocos años sometió a todo ese sector del mundo bajo su dominio. La bestia espantosa y terrible. Mientras que las entidades anteriores solamente se asemejan a los animales mencionados, esta tiene identidad propia, es decir,
A las primeras se las representa como un león o como un oso, pero esta no se compara con nada. Esta bestia con múltiples cuernos también parece mucho más cruel y rapaz que las anteriores. Como tal, es una representación adecuada de la Roma pagana que conquistó, gobernó y pisoteó el mundo con pies de hierro. Todos estos miles de años de historia humana han ido sucediendo tal como fue predicho. Cuánto consuelo te da saber que Dios gobierna por encima de todo el clamor, el desconcierto y a veces el caos absoluto. ¿Qué nos enseña esto acerca de la verdad de las Escrituras? El cuerno pequeño. En la lección anterior aprendimos que el animal feroz de 10 cuernos que gobierna el mundo con la mayor crueldad representa a la Roma pagana. Ahora debemos considerar el cuerno pequeño y el poder que representa. Como se muestra en la visión, el cuarto animal tiene 10 cuernos, de los cuales 3 fueron arrancados para dar paso a un cuerno pequeño. Este cuerno tiene ojos humanos y habla grandes cosas. Está claro que el cuerno pequeño surge de la entidad representada por el animal terrible que es la Roma pagana. En cierto modo, el cuerno existe o mantiene algunas características de la Roma pagana. Es solo una etapa posterior del mismo poder. Daniel ve que este otro cuerno hace guerra contra los santos. El ángel le explica que este cuerno es un reino que realizará 3 actos ilícitos. 1. Pronunciar grandes cosas contra el Altísimo. 2. Perseguir a los santos del Altísimo. Y 3. Intentar cambiar los tiempos y la ley, y como consecuencia los santos serán entregados en sus manos. A continuación, el ángel da el plazo para las actividades del cuerno pequeño, tiempo y tiempos y medio tiempo. En este ejemplo del lenguaje profético, la palabra tiempo significa año, por lo que la expresión tiempos significa años de forma dual. 2 años. Por lo tanto, este es un periodo de 3 años y medio proféticos que, según el principio día-año, indica un periodo de 1260 años. Durante este tiempo, el cuerno pequeño organiza un ataque contra Dios, persigue a los santos e intenta cambiar la ley de Dios. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 12, encontramos la manifestación del hombre de pecado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Como vemos, aquí encontramos ciertas similitudes entre el hombre de pecado y el cuerno pequeño. Este hombre de pecado se opone a Dios, se sienta en el lugar de Dios,
cree ser Dios, actúa como Dios, todo con el propósito de someter al pueblo de Dios. En el versículo 9 añade: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora encontramos un cambio diametral de lo que iba sucediendo en la tierra. Ahora nos trasladamos al cielo. Fueron puestos tronos. Después de la visión de los 4 animales y las actividades del cuerno pequeño, el profeta ve una escena de juicio en el cielo. Cuando el tribunal se reúne, se colocan tronos y el anciano de días toma asiento. Como muestra la escena celestial, miles y miles de seres celestiales sirven delante del anciano de días. El tribunal se sienta y se abren los libros. Sirven delante del anciano de días. El tribunal está listo para juzgar. Es importante notar que este juicio tiene lugar después del periodo de los 1260 años de actividad del cuerno pequeño, que se inicia el 538 después de Cristo y termina el año 1798 después de Cristo. Pero todo esto antes de la instauración del reino final de Dios. De hecho, 3 veces aparece la siguiente secuencia en la visión: fase del cuerno pequeño, juicio celestial, el reino eterno de Dios. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Versículos 13 y 14 de Daniel 7. Pero añade además en el versículo 21 y 22: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Los versículos 26 y 27 enfatizan aún más: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos y del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. El Antiguo Testamento describe varios actos de juicio que se emiten desde el tabernáculo y el templo, pero el juicio al que se hace referencia aquí es diferente. Este es un juicio cósmico que afecta no solo al cuerno pequeño, sino también a los santos del Altísimo, quienes finalmente recibirán el reinado. Daniel 7 no describe el juicio ni da detalles sobre su comienzo ni fin, pero da a entender que el juicio se lleva a cabo después del ataque del cuerno pequeño contra Dios y su pueblo. Por lo tanto, el propósito es enfatizar el comienzo de un juicio de proporciones cósmicas. Posteriormente, al estudiar Daniel 8 y 9, veremos detalles en relación a este juicio. Aprenderemos acerca del momento en que comienza el juicio y el hecho de que este juicio está relacionado con la purificación del santuario celestial en el día de la expiación celestial. La lección es clara, que indudablemente tendremos un juicio preadvenimiento en el cielo que estará a favor de los pueblos.
Daniel 7:22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. En relación al juicio, Pablo escribe en Romanos 8:1: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Deja claro que los que sirven al Señor no serán condenados. La venida del Hijo del Hombre. A medida que se desenvuelve el juicio, una figura más importante entra en escena. Uno como Hijo de Hombre. ¿Quién es? En primer lugar, este Hijo de Hombre aparece como un personaje celestial individual, pero como el título lo indica, también muestra rasgos humanos. En otras palabras, es divino humano y desempeña un papel activo en el juicio. En segundo lugar, el Hijo del Hombre que viene en las nubes de los cielos es una imagen común de la segunda venida en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en Daniel 7:13, específicamente no se describe a este Hijo de Hombre viniendo del cielo a la tierra, sino desplazándose horizontalmente de un lugar del cielo a otro para presentarse delante del anciano de días. En tercer lugar, la representación de ese Hijo de Hombre que viene en las nubes del cielo sugiere una manifestación visible del Señor. Pero estas imágenes también nos recuerdan al sumo sacerdote que, rodeado por una nube de incienso, ingresa al lugar santísimo el día de la expiación para llevar a cabo la purificación del santuario. Este Hijo de Hombre es también un personaje real. Recibe dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Lo dice Daniel 7:14. El verbo servir también se puede traducir como adorar. Aparece 9 veces en los capítulos 1 al 7. Y transmite la idea de rendir homenaje a una deidad. Entonces, como consecuencia del intento de cambiar la ley de Dios, el sistema religioso representado por el cuerno pequeño corrompe la adoración debida a Dios. El juicio que aquí se describe muestra que finalmente se restablece la verdadera adoración. El sistema de adoración establecido por el sistema papal, entre otros elementos, coloca a un ser humano caído como mediador entre Dios y la humanidad. Daniel muestra que el único mediador capaz de representar a la humanidad ante Dios es este Hijo de Hombre, como dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. De todo lo que hemos leído en la Biblia acerca de la vida y el carácter de Jesús, ¿qué es lo más reconfortante al saber que Él es tan esencial en el juicio que aquí se describe? Pablo responde en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Los santos del Altísimo. Los santos del Altísimo es una designación del pueblo de Dios. El poder representado por el cuerno pequeño los ataca, debido a que insisten en permanecer fieles a la palabra de Dios. Son perseguidos durante la época del gobierno papal. Los cristianos también fueron perseguidos durante el tiempo del Imperio Romano pagano, que venía a ser la cuarta bestia.
Pero la persecución que se menciona en Daniel 7:25 es una persecución de los santos por parte del cuerno pequeño que surge recién después de que termina la fase pagana de Roma. Sin embargo, el poder mundano no someterá a la opresión al pueblo de Dios para siempre. El reino de Dios reemplazará a los reinos del mundo. Curiosamente, en esta visión, al Hijo de Hombre le fue dado dominio, gloria y reino. Daniel 7:14. Pero en la interpretación brindada por el ángel, son los santos quienes reciben el reino. Daniel 7:18. No hay contradicción aquí, debido a que este Hijo de Hombre está relacionado con Dios y con la humanidad. Su victoria es la victoria de aquellos a quienes Él representa. Cuando el sumo sacerdote le preguntó a Jesús si era el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús se remitió al Salmo 110:1 y Daniel 7:13-14 y dijo: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14:62. Por lo tanto, Jesús es el que nos representa en el tribunal celestial. Él ya ha derrotado a los poderes de las tinieblas y comparte su triunfo con quienes se acercan a Él. Por lo tanto, no hay razón para temer. Como el apóstol Pablo tan acertadamente declara, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:37-39. Fíjate con qué precisión la visión de Daniel representa la historia, miles de años antes. ¿En qué medida esto debería ayudarnos a aprender a confiar en todas las promesas de Dios para el futuro? En conclusión, Dios le dio a Daniel una visión para que comprendiera que aunque la violencia y la persecución aumenten en el mundo, Dios lo controla todo. Él es el gran juez que hará que la verdad finalmente triunfe. Los poderes mundanales descritos en el sueño de Nabucodonosor y que deterioraron las normas morales se representan en Daniel como incrementando su ferocidad y violencia. El clímax de la arrogancia mundanal es patente en el surgimiento del cuerno pequeño que habla grandes cosas. Mientras los terribles acontecimientos se suceden en la tierra, en el cielo se establece un tribunal que juzgará a todo lo que ocurre en la tierra de acuerdo con los registros de que se dispone. Y finalmente, los poderes arrogantes de la tierra serán condenados y destruidos, mientras que el Hijo del Hombre y los santos recibirán el dominio eterno que nunca les será arrebatado. ¿Qué sientes ante la perspectiva de un juicio cósmico en el que todos tus pensamientos y acciones serán expuestos ante el tribunal celestial? ¿Cuáles serán los criterios por los que a todos se nos juzgará? Pregúntate, ¿estoy a la altura de estas normas? ¿Qué te dice tu respuesta acerca de algunas de las cosas que todavía necesitas superar por la gracia de Dios? ¿Qué supone el hecho de que Jesús sea tu abogado en el juicio celestial? Sabiendo que Jesús es nuestro abogado en el juicio celestial, ¿cómo debiéramos vivir en esta tierra? La idea final de esta lección es:
aunque los poderes de la tierra, aunque los poderes de Satanás se levanten con el fin de destruir al pueblo de Dios, el pueblo de Dios, por la gracia de Dios y la intervención de Cristo Jesús, triunfará y recibirá el reino en la cual vivirá eternamente. Amén.